Hola, ¿qué tal? Estamos muy felices porque tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros a nuestra querida hermana Josefina Machado. Ella trabaja en el área de salud y hoy tendremos la bendición que nos compartirá algo muy especial. Buenos días o buenas tardes, hermana Marcela. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre el capítulo 6 del libro Mente, Carácter y Personalidad. Amén. Es un privilegio que me hayan tenido en cuenta para compartir con ustedes este capítulo que la verdad yo soy la más beneficiada porque el mensaje que trae es bastante interesante. Amén. Y comienzo explicándoles que una primera parte habla de la fuente de la verdadera felicidad y habla de dos tipos de personas. Sí. Y estos dos tipos de personas son aquellas que siempre tienen como una imaginación enfermiza, las cuales miran la religión como algo muy pesado, como una carga. Sí. Miran los mandamientos de Dios como algo muy difícil de llevar y a ellos les parece pecado toda recreación o diversión o hasta la sonrisa en los jóvenes. Y hay otro wow. Que nos menciona el Espíritu de Profecía en esta parte. ¿Casi no le escucho? Sí, ahí el Espíritu de Profecía nos menciona otra clase de personas. Sí. Que es lo contrario, son aquellas personas que se dedican constantemente a inventar diversiones, a inventar actividades para que mantengan siempre sus emociones activas. Sí. Y siempre estas personas están intranquilas y no tienen a toda hora algo que les motive sus emociones. Entonces, esos son dos extremos, dos tipos de personas. Wow. Pero los verdaderos principios del cristianismo abren ante nosotros una fuente de felicidad cuya altura, profundidad, longitud y anchura son inconmensurables. Amén. Dios no quiere que estemos ni en un extremo ni en el otro. Quiere que tengamos un equilibrio. Cristo es en nosotros una fuente de agua que brota para vida eterna. Es un manantial inagotable del cual el cristiano puede beber su voluntad. Así que si estamos de verdad conectados con Cristo, nosotros vamos a conseguir ese rostro que Dios quiere ver en nosotros de alegría, ese disfrute en la vida cristiana, y vamos a encontrar felicidad hasta en las cosas más simples y pequeñas que nosotros disfrutemos. Cuando nosotros, sí, me parece interesante, cuando nosotros solamente dependemos de sentimientos, sí, llevamos una vida bastante vacía, porque vivir de sentimientos, esto no edifica ni vivifica el alma. Dios quiere que nosotros seamos personas, no que una semana estemos bien activos en la fe o bien consagrados, bien emocionados, y la siguiente semana nosotros nos encontremos desanimados en la fe y como que no quisiéramos seguir. O sea, como que muy fluctuantes. Exacto, personas fluctuantes que solamente dependemos de los sentimientos. Y los sentimientos, según el Espíritu de Profecía, no son fe. Pero se requiere, Dios quiere que tengamos una fe firme en la palabra de Dios, como la carne y la sangre de Cristo. Necesitamos constancia en la dependencia de Dios. El estudio de la Biblia diariamente es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes. Interesante. Muy interesante. La otra parte, sí. Según el estudio, nos dice que es muy importante que nosotros hagamos de los 10 mandamientos nuestra base. Los mandamientos son principios básicos en la vida de todo cristiano y que deberíamos presentar de manera muy clara y definida la necesidad de obedecer esta ley. Deberíamos también dársela a conocer a las personas que no conocen de nuestra fe. Estos principios en los 10 mandamientos deberían de ser recordados continuamente a la gente. Wow. La Biblia dice, la palabra de Dios, los 10 mandamientos son tan eternos e inexorables como Dios mismo. Wow, ¿y por qué será, verdad, que casi no se habla de ellos? Casi no se habla de ellos, pero es muy importante que nosotros hagamos de los 10 mandamientos la base fundamental, porque los 10 mandamientos deberían ser
un gozo en la vida del cristiano. Y si no hablamos de ello es porque dice que mientras que por una parte hay peligro en personas que tienen una filosofía estrecha y una ortodoxia dura y fría, porque hacen de los mandamientos como una regla, como algo muy duro. Uh-huh. Y otras personas hacen lo contrario, quieren creer en la Biblia, creer en Jesús, pero llevan como una vida muy liberal, llevan un liberalismo descuidado. Dice que esto es un gran peligro. Entonces, en sí el resumen de la parte que quisiera dar a conocer es que deberíamos tener una vida equilibrada, pero que en esa vida equilibrada la palabra de Dios y los 10 mandamientos son base muy importante. Y también importante que estemos firmes en la fe. Necesitamos enseñaros la necesidad de ser precavidos. Necesitamos, dice que no desanimarnos, no convertirnos en personas sensibles, que nos molestemos o nos ofendamos por cualquier palabra o cualquier situación. Dice, no debemos entretejer en nuestra experiencia nuestras propias inclinaciones y rasgos fuertes del carácter. ¡Wow! ¡Qué frase tan interesante!, ¿no? Porque muy interesante. Tendemos a sacar el indio que traemos dentro, ¿no? Dice, esto representará más los principios preciosos, elevadores, ennoblecedores de la verdad y desviará a otros. Wow. La firmeza y solidez en la fe significa más de lo que muchos perciben. Significa corregir todo error que existe en nuestros pensamientos y actos a fin de no corromper la palabra de Dios. Son pensamientos bastante interesantes que la verdad llenan, porque si nosotros somos personas que nos desanimamos o pensamos de alguna manera que se nos ofendió o que alguien nos hirió, si nosotros tenemos al gran médico divino, nosotros podemos ir a él y él nos puede llenar esa parte sensible que de pronto inconscientemente, sin querer, alguien dijo algo y ni siquiera lo dijo por lastimar a alguien. Pero si vamos al médico divino, Dios nos va a dar esa fortaleza para nosotros lidiar con todas esas cosas que de pronto nos afectan porque tenemos un carácter sensible. Dios quiere que tengamos un carácter completo y fuerte, de que tengamos una completa salud moral. Wow. Dice, pero hay gente que no va al médico, que es Jesucristo, para que nos ayude a reformar esas deficiencias del carácter que nosotros tenemos. Wow, así que ahí está la clave de todo, ¿no? Ir a Jesús, que Él nos va a ir mostrando en qué áreas debemos mejorar, ¿verdad? Exactamente. Y Dios dice en su palabra, y el Espíritu de Profecía dice que nosotros somos seres integrales, que tenemos que desarrollar nuestras facultades físicas, mentales, espirituales, morales, que somos todo un ser. Si nosotros solamente, en inglés se dice holistic, la parte integral de todo el ser humano, si nosotros, por ejemplo, los estudiantes, un estudiante tiene que alimentarse de acuerdo a las necesidades que tiene su cerebro. Nosotros necesitamos, si solamente se estudia la parte mental, pero no se hace ejercicio o no se hace ninguna clase de labor o de trabajo físico, o puede ser lo contrario, que solamente nos dediquemos a desarrollar la parte espiritual, una parte espiritual, pero nosotros no cuidamos nuestra vida física, no cuidamos nuestra alimentación, no estamos logrando lo que Dios quiere que nosotros logremos. Dios quiere que toda deficiencia que nosotros tengamos sea fortalecida y que tengamos un carácter equilibrado en todas las áreas. Aún en el comer, ¿no? En el dormir, en todo, ¿no? Wow. O sea, Dios sí, así es, porque todas las facultades mentales deben ser desarrolladas a fin de que hombres y mujeres tengan una mente equilibrada en este mundo, porque el mundo está lleno de personas que solo se están desarrollando en una sola área. Por ejemplo, nuestros hijos en las instituciones escolares. Las instituciones educativas, la educación es unilateral, o sea, solamente se están enfocando en llenar a nuestros hijos de información, pero hay otras áreas en ellos que no se están desarrollando como debería ser. En instituciones, la palabra de Dios, la verdad, y nosotros sabemos que no es
la fuente de equilibrio o la base que se le enseña a ellos para que se acerquen a un Salvador o a un Dios divino. Y hay un pedacito aquí que me parece muy interesante. Como dice, para concluir, ¿verdad? Sería lindo que nos compartas. Dice, se necesitan jóvenes que sean personas de entendimiento, que aprecien las facultades intelectuales que Dios les ha dado y las cultiven con el mayor cuidado. También dice que la mente debe ser educada para comprender las importantes verdades que se refieren a la vida eterna. O sea que hay que indagar la palabra de Dios finalmente, ¿no? Para poder comprender y entender qué es lo que Dios quiere para uno. Exactamente, y dice que en la causa de Dios, en la obra de Dios, tenemos personas con diferentes niveles de educación, con diferentes maneras de enfocar las cosas, inclusive con diferentes ideas con relación a la palabra de Dios, que hay que ser respetadas. Después que no nos opongamos a los principios básicos que dice la palabra de Dios, deberíamos ser escuchados y deberíamos buscar entender a cada persona en el área que está. Inclusive, hermana Marcela, cuando nosotros vamos a enseñar a alguien, aquí hay algo muy interesante, dice, cuando estamos injertados o agarrados de la vid verdadera que es Jesucristo, nosotros podemos tener modales diferentes, tonos de voces diferentes y una personalidad diferente, y también adaptaríamos la enseñanza y la educación a la persona con la cual nosotros estamos tratando, porque debemos analizar y adaptarnos al nivel de educación o de donde la persona se ha desarrollado. Casi lo que hizo Jesús, ¿verdad? Casi exacto lo que hizo Jesús. Jesús usaba parábolas y con las parábolas se adaptaba a las personas. Y yo terminaría con esta parte que me parece muy bonita, que dice, quien verdaderamente ama y teme a Dios, luchando con entereza de propósito para hacer su voluntad, pondrá su cuerpo, su mente, su corazón y su alma, y esta es la parte integral de todo el ser, y pondrá su fuerza al servicio de Dios. Este fue el caso de Enoc. Enoc caminó con Dios. Su mente no estaba contaminada por una visión impura o defectuosa. Los que están decididos a hacer de la voluntad de Dios la suya deben servir y agradar a Dios en todo. Entonces el carácter, que es lo que estamos tratando aquí, será armonioso y será bien equilibrado y tendrá un carácter coherente, agradable y verdadero, porque Enoc caminó con Dios. Josefina, tus palabras han sido muy profundas, te agradecemos. Es muy interesante cada una de las cosas que nos has dicho. Que el Señor te bendiga en todas las áreas de tu vida. Muchas gracias por invitarme a su programa. Ha sido un placer. Esperamos que los pequeños pensamientos que hemos sacado resumidos de este capítulo 6 puedan ser de beneficio para las personas que nos lleguen a escuchar en este audio. Dios les bendiga a todos. Amén.